Vamos a leer dos textos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 6, la parte B. Me gusta mucho cuando leo ese versículo y dice que y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad estaban gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Mire lo que decían de los hermanitos por allá en esa iglesia. Estos que ¿qué? Que trastornan el mundo. Me gusta mucho la vida cristiana, porque la vida cristiana es esto. Porque si nosotros no trastornamos, ¿qué va a pasar? Nos van a trastornar. La iglesia no va a servir de mucho si no trastornamos. Y pasemos al capítulo 19, versículo 20. Esto sucedió en Hechos, en la iglesia de Éfeso cuando se estaba fundando. Había tanta conmoción, tanto trastornamiento en la ciudad de Éfeso, que era una ciudad muy grande. Y ellos, el escritor se detuvo a decir, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ya lean ustedes en casa el capítulo 20 para que vean por qué dice ese autor estas palabras. ¿Qué pasó en Éfeso? Era una iglesia que trastornaba. Donde ellos llegaban, generaban un conflicto extraordinario. Y a mí me gusta mucho la vida cristiana, porque yo la veo así. No entiendo otra razón de ser cristiano, sino de ser así. Nosotros, por donde vayamos, debemos generar un conflicto, porque esa es nuestra vida y ese es nuestro llamamiento celestial. Bueno, yo soy casado, mi esposa Alisa, llevamos 33 años de casados y vamos adelante, caminando junticos. Ya estamos en una etapa nueva de nuestra vida, nuestros hijos ya se fueron, tuvimos 3 hijos, 2 niñas muy hermosas y un muchacho. El muchacho es nuestro hijo mayor, Daniel, ya tiene 30 años, Daniel. Nuestra niña Sarita cumple 29 años, ahora en este mes, y nuestra pequeña tiene 26. Ya todos son casados y nos han regalado 5 nietos, puede imaginar, en 2 años. En 2 años, 5 nietos. Cuando yo esperaba ser abuelo, la verdad yo nunca esperaba ser abuelo. Qué responsabilidad. Terminé una y seguí con otra y yo decía, Señor, no me añadas más responsabilidades. Qué tremendo es ser abuelo. Y acabamos de llegar. Nuestras hijas viven en Estados Unidos, en California. Y acabamos de llegar hace 8 días, mi esposa y yo, de recibir la quinta nieta, una niña llamada Cataleya. Es en honor de una flor colombiana, una orquídea. Y ella la quiso poner, dijo, yo soy colombiana, dice mi hija Sarita, que tiene el corazón colombiano. Entonces la puso así en honor a esa orquídea. Y tenemos ya 3 nietos allá y 2 nietas acá que tienen 4 meses, gemelas. Imagínate, allá y acá. Entonces nos tenemos que dividir el tiempo. Y así Dios nos ha ayudado para hacerlo. Hace casi 4 años nos devolvimos de vivir de Estados Unidos por allá, casi 18 años. Y un día el Señor nos puso en el corazón, vuélvase a Colombia. Era un reto muy grande regresar, muy grande. No era fácil, no era fácil,
Pero Dios nos fue guiando, tuvo misericordia, nos trató en el camino, nos permitió estar un periodo fuera del ministerio. Llegué a un tiempo en que me cansé tanto de ser pastor, que estaba tan aburrido de ser pastor. Y dije, Señor, dame descanso, estoy muy cansado. Y el Señor también fue paciente conmigo y me aparté 2 años y medio del pastorado porque me cansé mucho. Y les voy a contar de qué me cansé. Me cansé de tanta religiosidad. Eso se volvió para mí algo tan difícil que estaba hastiado, pero no le digan a nadie, por favor. Y dije, Señor, voy a hacer un alto y voy a descansar y voy a aprender más de ti. Porque un día, estando muy frustrado, pasando por muchas pruebas, llegué a la iglesia. Y era el mes de enero. Ese mes es muy frío, muy frío. Y nos habíamos cambiado de iglesia, de lugar, de lugar. Y ese lugar era tan frío, tenía uno que tener 2 chaquetas y gorro y todo eso. Y yo empecé el día lunes a orar. Y levanté mis manos y le dije a Jesús, Señor Jesús, por favor, muéstrame la visión para la iglesia este año. Aquí aprendimos muchas visiones, nos la pasábamos de reunión en reunión buscando visiones. Y entonces el Señor me habló a mi espíritu muy profundamente y oí su voz adentro. Me dijo, yo soy la visión de la iglesia. Y era una voz muy nueva, porque muchas voces me habían confundido. Y yo pensé, ¿qué es esta voz? ¿Qué significa lo que Jesús me está diciendo? Yo soy la visión de la iglesia. Y ahí empezó una etapa nueva en mi vida que duró 7 años. 7 años donde indagué mucho en lo que Dios me había dicho. Y empecé a ahondar en lo que Jesús me había dicho al corazón. Y entré en un periodo muy largo de arrepentimiento. Es el periodo más largo donde yo me he arrepentido. 6 meses. Exactamente 6 meses. Yo lloraba mucho en ese tiempo porque era una convicción muy profunda de arrepentirme. Esa palabra me dejó muy conmovido. Y yo dije, Señor, entonces, ¿qué he hecho yo? ¿Qué le he enseñado a la iglesia? ¿Hacia dónde ha sido mi dirección? Y lentamente fui entendiendo que habíamos dejado al Señor a un lado y habíamos construido muchas cosas sin Él. Y eso, por supuesto, causó un arrepentimiento muy genuino. Y empecé de nuevo a estudiar la vida de Jesús. Y el Señor se volvió a volver la pasión número 1 de mi corazón. Empecé de nuevo a enamorar de Jesús. El Señor me permitió entrar en un desierto muy largo, 7 años, qué desierto tan largo. Y allí me enamoró de nuevo el Señor. No había terminado conmigo. Y me iba a renovar mis fuerzas, por supuesto. Me iba a renovar todo lo que yo era. Mi familia, mis hijos, todo iba a renovarlo. Y Él así lo hizo. Y dentro de esa etapa, un día le dije que no quería ser más pastor. Y les voy a contar la razón. Sin darnos cuenta, uno en la iglesia se va volviendo religioso. Y aprendí que la palabra de Dios es para obedecer, para creer y para obedecer. Definitivamente esa es la grandeza de la palabra. Porque Dios y su palabra son indivisibles. Es imposible dividir a Dios de su palabra. Y en todo ese tiempo tan profundo, Dios se fue descubriendo a mí de una manera nueva y profunda.
y empecé a tener mucho respeto por la palabra. Y vi que en nuestras iglesias había muchos aménes, ¿cierto? A la iglesia le encanta decir amén, amén a todo, amén, 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 amén. Pero había muy poca respuesta a la palabra, muy poca respuesta. Y dentro de ese periodo de arrepentimiento pensaba, Señor, ¿cuánta palabra se pierde? Porque cae en terrenos pedregosos, cae en terrenos duros, cae en terrenos donde otra semilla crece a la par con la buena semilla. Cuán poco fruto yo vi realmente que se estaba dando. La palabra de Dios tenía muy poco lugar en los corazones. Y dije, Señor, ya no quiero esta realidad. Y Dios fue paciente. Me permitió salir. Un día me encontraba en un lugar viendo pasar a un hombre por unas cataratas. Era un malabarista. Y estábamos muy emocionados viendo a ese hombre pasándose. Uy, se va a caer, gritábamos, y el tipo no se caía. Logró pasar. Y de pronto gritaba, ¿cuántos creen que yo puedo pasar otra vez con los ojos vendados? Y por supuesto, toda la multitud decíamos, yo creo. Todos levantábamos. Y él se puso y volvió a pasar y nos puso nerviosos. Pero logró pasar. Era un experto. Y luego él volvió a decir, ¿cuántos creen que yo puedo pasar con una persona en el hombro? Wow, en el hombro, eso está grave. Pero yo levanté la mano. Yo estaba ahí del frente. Yo, todos decíamos. Pero el problema se complicó cuando el hombre dijo, necesito un voluntario. Ahí se complicó. Porque todos los que creíamos, ninguno fue voluntario. Y ahí aprendí que eso muchas veces en la iglesia del Señor, que muchos creemos, pero muy pocos damos el paso de fe y decimos a Jesús, aquí está mi vida. Y vi que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Una de las cosas que aprendí profundamente fue de la iglesia. Wow, me enamoré de la iglesia, pero de la iglesia gloriosa. La iglesia por el cual Él viene, porque Él viene por una iglesia gloriosa. ¿Ve? Porque también muchas enseñanzas nos pervirtieron la visión de la iglesia. Y empecé a ver el cuerpo de Cristo de una manera tan hermosa. Y me enamoré también del cuerpo de Cristo. Como ya estaba enamorado del Señor, pues no tenía problemas de enamorarme de su iglesia, ¿cierto? Y en medio del enamoramiento decidí ser un siervo de la iglesia. Señor Jesús, voy a servir a tu iglesia, porque tú vienes por una iglesia gloriosa. Y esa iglesia tiene que ser digna de ti. Y fue tan hermoso. Me fui a vivir a otro estado, a pasar esos 2 años de descanso. Dije, me voy de California, del estado dorado. Yo ganaba $5,000. Imagínense semejante salario. 20 millones de pesos. Teníamos 4 carros, todos nuestros hijos, 5 carros. Nuestra casa valía 2.500 millones de pesos. Dios nos había prosperado tanto. Pero Dios empezó a tratarme y me quitó todo. Me dejó un salario de $1,200 y me dijo, te voy a enseñar a vivir por mí y para mí. ¿Qué enseñanzas? ¿Cómo Dios trata a sus siervos? Cuando Dios tiene misericordia, Dios hace maravillas. Ya me fui de California. Aquí ya terminó mi tiempo. Mis hijas ya se quedaron, estaban en la universidad, terminaron. Dios las cuidó.
Mi hijo se vino con nosotros, tan valiente ese muchacho. Dijo, no. Tenía un trabajo de ganarse muchos millones, muchos. California es un estado dorado. Y él le ofrecieron un trabajo a ganar mucho en San Francisco. Y él dijo, no, yo me voy con ustedes. Yo no tengo fuerza espiritual para quedarme en esa ciudad de pecado. Y siguió el muchacho con nosotros. Nuestras hijas siguieron, se quedaron firmes en el Señor, le servían al Señor. Qué belleza esas muchachitas. Y Dios las cuidó y las honró y las ha protegido tanto allí. El muchacho siguió. Un día Dios nos dijo, vuelvan a Colombia. Y yo dije, Señor, mi esposa no va a ir. Ella no va a dejar sus muchachas. Pero tú le vas a hablar. Y un día yo empecé a venir a Colombia. Duró un año, vine 3 meses y el Señor me mostró 3 cosas. Esto y esto. 3 cosas claras. Y yo oré ese año y yo le tiraba a mi esposa las semillitas y ella decía, si a mí Dios no me habla, yo no vuelvo a Colombia. Quiero que tengas claro eso. Y yo dije, Señor, eres tú. El Señor me había mostrado 3 cosas. Yo tengo una iglesia en Colombia. La iglesia necesita maduración. Necesita discípulos. Porque vi mucha gente. A mí me gusta evangelizar mucho. Amo el evangelismo. Y hablo con las personas. Y vi mucho defraudamiento. Por donde iba veía personas defraudadas. Y yo, Dios, algo pasa en la iglesia de Cristo. Segundo, vi que la gente era sensible. En Medellín, puede imaginar. Que se paran a escucharle a uno el evangelio. Eso es un milagro. Y lo tercero, que necesitábamos predicar el evangelio de nuevo. Y entonces un día regresé a la casa y mi esposa estaba llorando. Y me dijo, invítame a comer. Y allí hablamos. Nos fuimos a comer. Y ella, mientras comimos, sacó una cartita. Me dijo, léela, por favor. Y ahí la leí, el texto con que nos habíamos casado. No me pidas que te deje, ni me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú fueres, también yo iré. Y dijo, Dios me ha dicho que vaya. No voy a resistir al Señor. Y ella decidió salir de nuevo a Colombia. En 3 meses organizamos las cosas. Mi hijo dijo, yo no me quedo aquí tampoco. Yo voy con ustedes. Vámonos. Y así que nos vinimos a empezar una temporada nueva en Colombia. Nos dedicamos a lo mejor de lo mejor, a servir a nuestro Señor Jesucristo. Pero ya con una visión tan nueva de la iglesia, tan renovadora, tan llenos de energía en mi corazón, de vida, por esos años. Pero antes de irme, Dios no había terminado conmigo. Me caí de un 2º piso y se me explotó esta pierna. 1 mes en una clínica, Dios tratándome el último tiempo. Y luego 9 meses incapacitado y sin poder hacer nada. No me cortaron el pie porque Dios no quería que me lo cortara. Sabía que iba a caminar mucho aquí. Entonces, Dios me guardó. Terminamos ese periodo y recuerdo cuando entramos a Medellín, en el aeropuerto el Señor me recordó al corazón. ¿Recuerdas la historia de Jacob? Cuando entró a la tierra prometida. ¿Cómo entró? Cojeando. Así entras tú, para que siempre recuerdes quién soy yo, el Señor. Entonces, hay veces cojeo de este pie. Y aprendí que Dios lo es todo y que Dios nos llama a ser de Él. Aprendí que la iglesia de Cristo es lo más hermoso y glorioso que puede existir. Que la iglesia es su compañera, pero
también es su colaboradora. Esto es muy importante. La iglesia debe madurar, la iglesia debe crecer, la iglesia debe estar preparada para recibirlo. Pero en esa preparación tenemos que aprender dos cosas: a ser sus amantes, a amarlo íntimamente. No puede reemplazarlo nadie. Él es el tesoro de nuestro corazón, la intimidad de nuestra alma. Él es todo, como oraba el hermano ahora. Él tiene que volverse el todo de tu vida. Si todavía no es, reflexiona y lleva al Señor tu condición. Él quiere enamorarte, Él quiere atraerte nuevamente, Él quiere apasionarte. La iglesia es más que venir un domingo a levantar las manos y a decir amén. No, es mucho más profunda. La iglesia es la novia de nuestro Salvador. Cuando Dios hizo al hombre, le dio una compañera y Él dijo: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta es mi mujer. Es lo más íntimo que puede existir. Pero Dios luego les dijo: ustedes son hechos a mi imagen. ¿Puede imaginar? Ellos eran la imagen de Dios. ¿Y qué es la imagen? La imagen es la imagen de Dios. Hoy existe una enfermedad llamada dismorfia. Esa enfermedad es la atrofiación de la imagen. La gente está buscando locamente una imagen porque está distrofiado, está enfermo. Es una enfermedad terrible en el día de hoy. ¿Por qué? Porque el hombre no supo para qué existía. Dios lo creó para tener comunión con Él. Y en esa comunión el hombre adquiriría toda la riqueza, toda la plenitud. El hombre adquiriría todo el significado de lo que él era como criatura de Dios. Por eso lo creó, para tener comunión, pero lo creó como imagen para que lo representara. La representación es muy importante. El hombre tenía que mostrar a Dios ante todo lo creado, pues Él era la imagen de Dios. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la expresión de Jesús. Así como Eva era la expresión de Adán, y ambos expresaban a Dios. Ambos tenían que mostrar a Dios ante todo lo creado, representarlo como el Dios que los había hecho. Así es la iglesia. La iglesia es la intimidad de su Señor. La iglesia es el hueso de sus huesos y la carne de su carne. Entonces la iglesia no solo es una compañera eterna, sino que es una colaboradora de Cristo. Si la iglesia no entiende su lugar, nunca será útil. Porque está escrito que mientras el heredero es un niño, en nada difiere de un esclavo. Mientras la iglesia sea niña, no será útil. Lamentablemente no será útil. Y la meta de nosotros, hermanos pastores, es madurar la iglesia. Que lleguen a la madurez, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Porque solo es en esa dimensión que la iglesia será útil. Si la iglesia no es útil, la iglesia no sirve. Lamentablemente, porque no está alcanzando el ideal de Dios. Y aquí en el libro de Hechos, yo hablé de iglesias maduras. Cuando ellos llegan a Macedonia, hay un gran conflicto. Y allí dicen: estos que trastornan el mundo han llegado. Esta gente viene a trastornar. Y en capítulo 19 ellos llegan para trastornar una ciudad inmensa, la ciudad de Éfeso. Es una ciudad entregada a la idolatría, al paganismo, una ciudad en oscuridad, una ciudad donde el reino de las tinieblas gobierna,
una ciudad donde hay un templo dedicado a la idolatría, Diana de los efesios o Afrodita de los romanos. Pero allí entra la iglesia. Esta es la iglesia gloriosa de Cristo. Y entra a trastornar. Porque se trastornó el reino de las tinieblas, se trastornó el reino del hombre, se trastornó el reino de la religión y se trastornó el reino de la idolatría. El reino de la oscuridad tiene que ceder ante. Esta es la iglesia. Cuando la iglesia es madura, es gloriosa, porque representa a Dios como debe representarlo. Por eso hemos de vivir para el ideal de Dios. Pero, ¿cómo se desarrolla esta iglesia? ¿Cómo se forma? Este es el trabajo maravilloso que tenemos que hacer. Estoy estudiando el libro de Hechos y estoy fascinado con el libro de Hechos. Hace unos meses atrás, yo estuve acá en una charla con los misioneros que vienen y dieron un tema. A mí me gusta irme a estudiar la Biblia. Desde esos años que les dije, yo oigo la Biblia, pero la guardo lo que oigo. Y siempre estudio la palabra. No estoy de acuerdo solo con oírla en una iglesia, jamás. La palabra de Dios es para honrar. La palabra de Dios es para respetar y temblar ante ella. ¿Sabe por qué? Porque Dios mira al que tiembla ante su palabra. Eso lo mira Dios. Isaías 66:2. Miraré al que es pobre, humilde y tiembla ante mis santas palabras. Yo estuve 2 días en unas charlas acá y ellos hablaron de una nueva raza de iglesias. Yo me fui a estudiar Hechos, a oír ese material y dije, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos? Y abrí mi corazón y seguí investigando. Y yo dije, Señor, esto es bueno. Lo que ese predicador, ese maestro está hablando, es algo que está retándonos para la iglesia de Cristo en Medellín. Y me dediqué a investigarlo, dije, eso quiero yo. Y seguí haciendo ese estudio. Y encontré 3 iglesias, 3 modelos de iglesias que el Señor quiere que veamos como modelos para imitar, para seguir y para extraer sus principios. Entonces, las iglesias no se desarrollan y maduran porque alguien ponga las manos sobre ellos. Absolutamente no. Esto es un proceso de formación, de capacitación. Es un proceso de entrenamiento, es un proceso de compromiso y devoción. Absolutamente. Esto de trastornar estas ciudades no fue el producto de algo desordenado. Absolutamente no. Fue el producto de un trabajo inteligente, de un trabajo en el Espíritu de Dios. Fue un trabajo de colaboración con Cristo. Estas iglesias transformadoras no nacieron de cultos, nacieron de un trabajo diario continuo, de un fervor profundo, de gente hambrienta, dispuesta, de unas personas que se atrevieron a creerle a Dios y aceptar lo que Dios tenía para ellos. No crea que era gente de domingo, absolutamente no. Con gente de domingo no se puede hacer nada. Yo aprendí eso. Por eso un día yo renuncié. Yo dije, yo no sigo este modelo de iglesia. Este modelo de iglesia no es bíblico. Este modelo de iglesia tiene que conformarse de nuevo a la palabra de Dios. Y yo sé lo que les estoy diciendo. Ayer nosotros estábamos teniendo 50 familias de calles. Familias con niños, jóvenes, ancianos, mujeres prostitutas arrebatadas de las calles. Dios nos dice, entren acá. Y ahí entramos. Yo creo lo que predico. Y allí trastornamos el reino de la oscuridad. Y el Señor nos dijo hace un año, entren ahí donde están toda esa zona de prostitución. Esa iglesia católica. Y aquí dice estos que trastornan el mundo. Nosotros somos 30 miembros de una iglesia. A mí no me interesa una iglesia gigante. Yo ya pasé por ahí. Yo conozco todo eso. Dios está en busca de discípulos.
de hombres y mujeres que digan, yo quiero tomar la cruz de Cristo. La iglesia no está sino para formar y madurar. No está para entretener, no está para darles mensajes de motivación. Dios no nos puso. Nosotros los predicadores no somos motivadores, ni somos inspiradores. Somos discipuladores y modelos de Cristo. Y esto es, si esta iglesia va a trastornar, ese es el reto de Dios para ustedes, queridos hermanos. Que le digan, Señor, queremos ser tu expresión en esta ciudad. Queremos servirte, Señor. Pero eso te va a costar todo. Te va a costar una cruz. Yo le pedí a Dios, dame discípulos. Yo no quiero creyentes. No, yo me cansé de los creyentes. Dame un discípulo. Dame gadarenos. Yo le pido esto. Porque yo sé que un gadareno convertido puede conmover ciudades. Un discípulo con convicción puede afectar todo lo que está a su alrededor. Un día estaba, hermana, por allá en un 12º piso de pastores. Éramos como 20 pastores ahí cantando. Y yo oí la voz de Dios a mi espíritu. ¿Qué haces aquí, Julio? Era la primera reunión de Amén en un 12º piso. Yo dije, ¿qué significa esto? ¿Qué haces acá? Y entendí en los siguientes días que Dios no me había traído a cantar. Yo ya había cantado en la mañana. Ya había tenido mi devocional. Yo dije, sí, estoy acá para tener comunión con los hermanos, saludarlos. No, yo te traje aquí, algo aquí para más. Dije, ¿qué quieres de mí, Señor? Baja al primer piso. Yo me bajé. Me llegué a la calle La Oriental y ahí me detuve. Y habló el Señor de nuevo a mi corazón. ¿Qué miras? ¿Qué miro? Y empecé a ver lo que debía de ver. Rostros. Y empecé a ver rostros. Tristeza, dolor, desesperanza, angustia, pobreza. Por primera vez vi emigrantes pasando, moviéndose cansados, derrotados, tristes. Y el Señor dijo, aquí quiero que estés. Aquí estoy. Eso fue en febrero, hace 4 años. Aquí me tienes, Señor. Para eso vine. Empieza, que yo te voy a traer la gente que te va a apoyar. Empecé a predicar en esas calles. Pero Dios me había dicho, predique un evangelio de misericordia. Yo por doquier vi ausencia de misericordia. Por donde pasé, no nos enseñaron a tener misericordia. Dije, el evangelio sin misericordia no es evangelio. Y allí yo dije, también cuenta con mis recursos. Esto es completo. Viste al desnudo, da de comer al sediento. Alimenta al que está con hambre. Saca recursos para esto y esto. Así es. Y un día sábado yo estaba predicando. Llegó una viejita. Yo pues dejé de verlas casi 20 años. Hermano Julio. Y yo me puse bien las gafas. Yo, a ver, recuérdame un poco de ti. Yo soy la hermana tal. Oh, hermana, ya medio te estoy recordando. Yo supe que estabas acá y que estabas ya predicando acá. Yo vengo a apoyarte. Y yo empecé a indagar sobre ella. Le dije, ¿y de dónde vienes? No, hace 1 hora y media cogí el bus. Oh, Dios. Yo dije, gracias, Dios. 1 hora y media una mujer viajando desde Caldas en buses hasta acá. Esto es buena señal. Y luego me enteré que era viuda, todavía mejor, porque a lo vil del mundo lo escogió Dios. Y esa mujer, y empezó Dios a poner colaboradores. Sirvan la ciudad, sirvan. No, yo podía contarles milagros. Todo el tiempo yo veo milagros. Se los aseguro. Ese evento nos valió más de 10 millones el día de ayer.
Luego vamos a las montañas de Santo Domingo esta semana. Más de 120 niños están siendo recogidos a ser ministrados. Se les da los regalos de Navidad. Se va a abrir un comedor. Mire, hermano, milagros los que usted no puede ver. Yo creo cuando la iglesia le responde a Jesús. Dios se compromete con la iglesia. Y este es el llamado que yo traigo hoy para ustedes. Pablo comenzó un trabajo extraordinario con esta iglesia. Pablo nació de una iglesia maravillosa. Pablo nació en Antioquía. Aunque Jesús ya se le había revelado, fue discipulado en la iglesia de Antioquía. Y si usted lee eso, esto es de un seminario. Pero la iglesia de Antioquía nació de algo muy interesante. A mí me gusta lo que Dios hace y le oro a Dios que haga estas cosas. La iglesia de Jerusalén se quedó 7 años metida en cultos. Se volvió exclusivista. No escucharon la palabra de Dios cuando les dijo, vayan a Jerusalén, Judea, vayan a Samaria. Todavía seguían con los prejuicios samaritanos. Todavía los veían como gente de segunda clase. Se les olvidó el mandamiento de Dios. ¿Puede creer? La iglesia más hermosa. Pero pudo más una tradición cultural religiosa que el poder de la verdad. ¿Puede imaginar? ¿Qué pasó con esta iglesia tan preciosa? Pero Dios lo sacó de esa comodidad. Les sacudió. Envió una persecución. ¿Sabe? Desde que yo entré, yo empecé a orar. Señor, cierra todas las iglesias en Medellín. Te pido que cierres, por favor, por el bien de la iglesia. Cierra la iglesia, al menos los locales. Porque esto va a purificar, va a santificar, esto va a conmover, esto tiene que crear una reflexión. Yo soy testigo después de 20 años que la iglesia de Cristo no ha madurado en 20 años. La iglesia de Cristo ha decrecido en 20 años. La iglesia de hace 20 años era una iglesia más representativa, más comprometida, más fiel a nuestro Señor. Para muestra un botón, habíamos 20 pastores en una reunión. Entonces, hermanos, Dios conmovió esa iglesia. Pero me gusta. Lea capítulo 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del libro de Hechos. ¿Sabe qué pasó? Dice que los que fueron perseguidos iban predicando por todas partes el evangelio de Dios. ¿Ve? Y llegaron a Samaria. Por fin Samaria. 7 años después. 7 años después llegaban a Samaria. Lea eso, está en capítulo 8. Véalo con ojos abiertos. Unos milagros maravillosos. Por fin el corazón del Señor se está cumpliendo. La misión de Cristo se está cumpliendo allí. Él les había dicho, vayan. Pero ellos no oyeron. ¿Ve el problema de no oír? Usted tiene que aprender a oír. Oiga lo que Dios dice. Y al pasar al capítulo 11 dice, después de Lucas hablar de la conversión de Pablo y la conversión de los gentiles, vuelve a Hechos 19, 20, dice, pero los que iban, vuelve a verlos, pero ya hacia el norte. Y esos hombres siguen predicando. Habían unos de Chipre, unos hermanitos que iban bajando hacia el norte. Y dice que ellos fueron predicando y fueron predicando. Eso es lo que el Espíritu de Dios estaba hablando. Allí el Señor quiere que nos pongamos a reflexionar. Y dice que algunos hermanitos de Chipre, judíos, se atrevieron
Wow, cuánto me gusta eso. A hablarle a los gentiles. Se está rompiendo un patrón. Y dice, y la mano de Dios estaba con ellos. Ven, lean Hechos del 11 al 20 al terminar. Y dice que llegaron a Antioquía. Wow. Así nació la iglesia de Antioquía. Y empezó un proceso de 4 años de discipulado. Bernabé, el pastor, trajo a Pablo. Empezaron un discipulado. Y esa iglesia preciosa, ahí volvemos a ver una visión nueva de la iglesia. Ya terminamos con la iglesia de Jerusalén, ahora viene la iglesia de Antioquía. Allí se dieron principios fundamentales. Hubo fuerza, discipulado, diversidad. Allí el espíritu se movía de una manera libre. Y un día dijo, apárteme en lo mejor, porque aquí no se pueden detener. ¿Se ha preguntado en dónde se han detenido? La iglesia no se puede detener. Deme lo mejor, dijo Dios. Apártame al pastor Bernabé y a Saulo de Tarso para la obra que los escogí. Y la iglesia, llena de gozo, se comprometió. Porque la iglesia vive para cumplir la pasión del corazón de Dios. ¿Para qué más vive la iglesia? Les dije desde un comienzo que la iglesia no es solo la intimidad de Cristo, es la colaboradora de Cristo. Cristo tiene un colaborador. Cristo en la tierra tiene un cuerpo que lo tiene que expresar. Si nosotros no lo expresamos, ¿quién lo va a expresar? La iglesia madura es la que expresa a su glorioso Cristo. Y ahora el Espíritu se movía y ellos fueron saliendo. Estudien esas maravillas. ¿Cómo empezó la obra misionera a las naciones? Dios escogió la iglesia de Antioquía y empezaron los primeros viajes misioneros. ¡Wow! Y Lucas sigue narrando. Porque esto representa la misión de Cristo. Él no se quedó allí en Jerusalén. Él se quedó con la iglesia que sigue el corazón de Cristo. ¿Ven esto? ¡Qué maravilla! Se separan Pablo y Bernabé en el segundo viaje antes de comenzar. Bernabé vuelve a Chipre. Inclusive un día me puse a investigar de Bernabé. En Chipre hay un día dedicado a Bernabé, San Bernabé. Él se quedó en Chipre, pero Lucas siguió escribiendo lo que pasó en la gran comisión. Él no se quedó en Chipre. ¿Ven esto? Siguió escribiendo qué pasó en el siguiente viaje misionero que pasó. En el siguiente viaje misionero que pasó. Y en el segundo llegaron a Éfeso. ¡Wow! Estos que trastornan el mundo. ¡Wow! ¡Qué hermosura es ser cristiano! Esto es lo más grande que hay. Queridos hermanos, esta iglesia puede ser pequeña, pero puede ser tan poderosa en las manos del Señor. Necesitan gente como usted. Le digan al Señor. Dice que Pablo estuvo 3 años allí. Y la característica de la iglesia de Éfeso fue un intenso discipulado cristocéntrico. Cristo tenía que formarse en cada discípulo. Cristo se vació en cada discípulo. Pablo entendía este proyecto, el misterio de Dios. Cristo tenía que ser formado en cada uno de ellos, porque era con ellos que iban a trastornar la ciudad de Éfeso. Que el reino de la muerte tenía que ceder, que el reino de la oscuridad tenía que ceder, que el reino de la idolatría tenía que ceder. Hermano, eso es posible. Eso es posible. Porque tenemos el mismo poder, el mismo evangelio y el mismo espíritu y las mismas promesas. Por supuesto que sí. Lo que nos falta es obediencia. Obediencia. Y allí Pablo empezó un trabajo de discipulado
tan completo, donde Cristo tenía que ser el todo y en todo de cada discípulo. Imagínense esos discípulos siendo Cristo formado en ellos. Todos los días, por las casas, se formaba la vida de Cristo. Eran como 12 hermanitos que no sabían ni el ABC de la vida cristiana, puede imaginar. ¡Qué maravilla cuando Pablo vio eso! Pero dijo, aquí hay un trabajo que hacer. Y el Espíritu lo detuvo 3 años. Qué gloriosa es la iglesia de Éfeso. Y allí empezaron un trabajo constante y diario. Señor, aquí está. Yo le voy a retar a usted. ¿Quieren decirle a Dios, aquí estamos? Así tiene que ser. Así tiene que ser. Dios tiene un proyecto para esta iglesia. Es el proyecto de su corazón. Para terminar, leamos Hebreos 10, versículo 5. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban planeando la salvación del hombre, estaba el consejo de la Trinidad y se requería que uno de sus miembros tuviera que tomar forma de hombre. ¿Puede imaginar eso? Dios haciéndose hombre. Eso es algo que a mí no ceso de adorar a Dios. No ceso de admirarlo. Uno de ellos tenía que volverse hijo de hombre. ¡Qué hermosura! Y el Hijo le dijo al Padre y al Espíritu, aquí me tienes. Aquí estoy. Se requieren personas consagradas. El que ame su vida la va a perder, querido hermano. Cuando yo llegué a casa le pregunté a mi esposa, ¿qué te hizo cambiar de parecer? Y ella me dijo, estaba leyendo Juan capítulo 12. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. No puede. Escuche bien, el orden es el siguiente. Al fruto lo procede la muerte. No puede haber fruto sin muerte. En la mente de Cristo no puede haber fruto sin muerte. Luego dijo, el que ame su vida, que la retiene para sí mismo, la va a perder. No importa si se dice ser cristiano o no cristiano, la va a perder. Si tu vida es tan importante que solo la retienes para ti, no hay lugar para tus sueños, solo tus sueños, tus planes, tus proyectos, tus metas, déjame decirte que tu vida se va a perder. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Porque Él dijo, el que ama su vida y la retiene, que no existe otro mundo sino el de Él, la pierde. Pero el que entrega su vida para mí, en este mundo, para vida eterna, la conservará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí tiene que estar mi servidor. Pero si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Eso es suficiente. Mi esposa cerró la Biblia y comenzó a llorar y dijo, no puedo quedarme aquí. Sigo este caminar. ¿Quieres retener tu vida para ti mismo o sembrarla? Jesús dijo, Señor, aquí estoy. Como está escrito en el rollo del libro, por lo cual entrando al mundo, versículo 5, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste,
mas me preparaste un cuerpo. Imagínense lo que Dios hizo. Me preparaste un cuerpo. Tenía que volverse hombre. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Versículo 7. Entonces dije, he aquí yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, diciendo, primero sacrificio y ofrenda, holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último.